En este caso hoy tenemos a Francisco Parga Valle. Muy buenas, Francisco. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Comentaba antes de la pausa que eres profesor, que en este caso ayudas a que la gente se prepare para el CFA. Entiendo que eres socio y fundador de DBF Finance. Exactamente. Si quieres nos explicas ahora, tanto a los oyentes como a mí, exactamente qué significan las siglas. Y como es la primera vez que vienes, de cara a todos los que venís por primera vez, os dejo esos minutos donde pues contáis un poquito vuestra trayectoria, cómo acabas dedicándote a la formación, porque en este caso entiendo que no sé si es full time lo que es la formación, que en este caso creo que sí, porque hay veces que sabes que los gestores al final pues compaginan, etcétera, pero creo que en tu caso es puramente full time el CFA. Bueno, Sergio, lo primero agradecerte que me hayas invitado. Es un placer estar contigo y te he tenido como alumno y eres un crack, o sea que agradecerte un montón el tiempo. En cuanto a lo que dices, un poco de presentación y de trayectoria, pues sí, efectivamente. Yo para presentarme normalmente lo habitual es dividir mi trayectoria en antes de montar DBF y ya la trayectoria como emprendedor. Yo antes trabajé 11 años por cuenta ajena, ¿vale? Trabajé en compañías multinacionales, principalmente en KPMG y Price, en temas sobre todo de auditoría, consultoría financiera en transacciones y valoración de empresas. Y ya en esas propias empresas nos involucraban bastante en formación interna y yo la verdad es que no solo es que me involucraran, sino que me flipaba, ¿no? Me lo pasaba muy bien y vi que además se me daba bien y que a la gente le gustaba y entonces pues, yo siempre tuve esa vena emprendedora y decidí montar una empresa dedicada full time a la formación, que es esta, que es DBF Finance. La monté ya hace 8 años. Y bueno, su core business, su negocio principal, lo has dicho tú muy bien, que es ayudar a la gente a sacarse el examen CFA. Pero no solo es eso, sino también, es 100% cursos en finanzas. El core business es el CFA, pero también hacemos cursos online de contabilidad, de análisis financiero, de análisis fundamental, de inversiones, de value investing. Con un foco principal en el CFA, pero con temas también adyacentes. Y en cuanto a lo que decías, sí, full time. O sea, ya al final el mundo del emprendedor es cañero, es exigente y la formación en el examen CFA y formación a nivel profesional yo creo que requiere que el formador esté dedicándole mucho tiempo para preparar la clase, mucho tiempo para hacer seguimiento a las dudas de los alumnos y esto el CFA es como una oposición, ¿no? Entonces yo tengo que estar ahí remando a muerte para que mis alumnos tengan más probabilidad de aprobado y estoy con ello pues todo el tiempo que tengo. Para que los oyentes, porque sabes que ciertas cosas al público de la calle le suenan a chino, ¿no? Entonces en este caso estamos hablando del CFA, la acreditación, pero si no estás dentro del mundo del asesoramiento, la gestión, dentro del mundo del sector de servicios financieros, es como que les suena a chino, ¿no? Si te parece, cuéntanos exactamente qué es el CFA, sobre todo también porque puede haber gente que tenga hijos, que estén estudiando ADE, económicas y que digan, oye, yo me quiero dedicar. Lo primero que digo desde aquí es que para trabajar dentro del sector de servicios financieros, por lo menos en Europa, supongo que a nivel internacional será más o menos igual, necesitas tener una acreditación. En España hay varias, pero digamos que la top mundial es el CFA porque con esa ya te abre las puertas de cualquier país para trabajar dentro de lo que estamos hablando. No, las que lo has explicado tú ya bastante bien. Bueno, lo primero, muy bien que me has parado del mundo del financiero, somos gente muy chunga y a todo le ponemos acrónimos y siglas en inglés que complican todo y cuando todo es mucho más sencillo, ¿no? CFA son las siglas que significan Chartered Financial Analyst, entonces es una acreditación de experto financiero. Tú lo has dicho muy bien, hay una macro tendencia en el sector financiero a exigir a los profesionales, a los trabajadores, a que tengan una acreditación, como que te pone un sellito de, oye, pues soy experto en esto, o tengo unos conocimientos básicos en esto, ¿no? En cuanto a todas las acreditaciones, como tú has explicado bien, hay muchas, y el CFA sin duda es como la top, ¿no? En cuanto a prestigio en sector financiero, es decir, hay un filtro inicial importante. Al que no le gusten las finanzas no tiene ningún sentido hacer el CFA. El CFA te abre muchas puertas y te ayuda mucho en 100% sector financiero. Y luego dentro del sector financiero es enorme, pues yo creo que cubre bien bastantes de los nichos dentro del sector financiero, pero principalmente alguien que quiera dedicarse a gestión de carteras, cualquier cosa que sea inversiones en renta fija, en renta variable, en private equity, pues el estándar de excelencia es el CFA. Alguien que quiera dedicarse a banca de inversión, a banca privada, a consultoría financiera, a private equity, a capital riesgo, a venture capital, pues está muy muy valorado y para la gente joven es muy interesante como herramienta para complementar tus estudios universitarios para, oye, pues
evidenciar un poco tu currículum y que te abran puertas en trabajos interesantes. En este caso entiendo que CFA es americano. El CFA, el origen es americano, me parece que es la sede, por demás supongo fiscales, es Suiza, pero luego has dicho tú muy bien en cuanto al alcance geográfico. Inicialmente el CFA, el origen es como de los años 30 o así, muy pequeñito empezó, ya pues como he dicho se ha convertido en la acreditación por excelencia. Su centro logístico y lo que históricamente era el sitio donde más CFAs había era Estados Unidos. Pero tiene presencia 100% global, mucho más conocido en el mundo anglosajón que en el mundo latino o en el mundo continental, y luego un boom brutal en las últimas décadas en Oriente, y ahora mismo yo creo que hay más CFAs en China que en Estados Unidos incluso. O sea, y desde luego el crecimiento en cuanto a gente que se presenta, muchísimo en Oriente. Pero sería sesgo de presencia global, mucho más conocimiento en el mundo anglosajón que en el mundo no anglosajón, pero aquí empresas españolas con cualquier exposición a mercados financieros lo conocen perfectamente. En este caso, el examen se hará en inglés, supongo. Sí. Si no dominas el inglés, no digo que no lo saques, pero va a costar muchísimo más. Ahí has dicho un término que me ha gustado, más el que no te esté viendo has sonreído, la palabra dominar, ¿no? ¿Qué es dominar, no? Tiene una cosa buena, ¿vale? Que no hay nada oral, es decir, no tienes que ser un experto hablando ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que tienes que estar cómodo leyendo y estudiando en inglés. Eso que hace que cuando estás empezando, yo por ejemplo cuando empecé el nivel 1 no tenía un nivel altísimo de inglés, antes de haberme ido a trabajar en Irlanda, y al principio me costó. Lo que pasa es que sí que es cierto que esa condición que te he dicho antes, de que, oye, esto solo tiene sentido si te interesan las finanzas y te interesa trabajar en el sector financiero, hostia, es que para trabajar en el sector financiero tienes que darle caña al inglés, ¿no? Entonces, si todavía no tienes un nivel top de inglés, el CFA es una muy buena excusa. Y, por ejemplo, me sirvió mucho para cuando me fui a Irlanda y tenía que estar preparando entrevistas, pues a fuerza de estudiar el CFA a nivel 1, coges una soltura en inglés financiero, en lectura de documentación y en términos, ¿no? Que está lleno de jerga y de acrónimos, pues que te da esa soltura. Si tienes un nivel muy malo, no, tienes que olvidarte del CFA y lo primero ponerte a aprender inglés. Si tienes un nivel medio, lo puedes hacer perfectamente, te va a costar un poquito más al principio, pero te va a servir para coger esa curva de aprendizaje. No hace falta tener un C1 para hacer el CFA. Yo tengo muchos alumnos que con niveles más bajos lo tienen, siempre que se lo sacan, siempre que provisiones un mesecito inicial de estudio que vas a ir más despacito, porque oye, pues te cuesta. Te lo digo porque entiendo que tú a través de tu academia puedes tocar los dos puntos. Es decir, no digo que las clases tuyas, cuando tú vayas a explicar, sean en inglés, pero digo, luego el temario pueden encontrárselo el alumno si quiere las dos versiones. Sí. Yo en general el material que doy casi siempre es en inglés, para que no te diga que el 90% es en inglés, para que ellos se vayan acostumbrando a lo que van a encontrar el día del examen. Pero yo hay una cosa que me he dado cuenta que aporta mucho valor, que es yo convertirme en un glosario andante. Oye, ¿qué significa IPO? ¿Qué significa wrap fund? ¿Qué significa pues todos esos términos? Y que alguien que no tenga un nivel top de inglés y que no trabajo todavía mucho en mercados financieros, coño, que cuando lo lea y me encuentre ese término, hay un profesor que me haya dicho antes qué significa y un poco el contexto y te vaya ayudando no solo a entender el término, sino a entender ese término en su contexto y cómo entender los conceptos que subyacen para luego poder responder de manera correcta. Como estamos hablando un poco del examen, ¿el examen luego sí que hay que escribir mucho en inglés o es un problema? No, es muy buena pregunta. El nivel 1 y nivel 2 no hay que escribir nada, es todo multiple choice, un test con 3 opciones, y sí que en el nivel 3 sí que hay que redactar, ¿vale? Pero nivel 1 y nivel 2 solo te hacen la pregunta con un problema o con un ejercicio o con algo un poco más teórico, pero siempre respuesta A, B, C, y tú seleccionas entre A, B y C sin tener que redactar nada. En el tercero sí que hay una parte de redacción, que me alegro que me hagas esa pregunta, que nos escojonemos un poco, porque a mí el tercero se me resistió mucho. Yo lo suspendí 2 veces, la verdad es que ahí al tercero ya fui con presión de, oye, me lo saco ya o que le den por culo. Y ese sí que hay una parte de dificultad adicional, que es no solo saberte el temario, sino saber cómo redactarlo. Y en eso, es que es gracioso, yo siempre lo digo, no por la dificultad del inglés, sino en el mundo anglosajón, que son mucho más prácticos, mucho más listos y más prácticos que nosotros, en la universidad te enseñan a escribir. O sea, todos los exámenes, no solo los exámenes, tú para entrar a la universidad, todo eso que llaman application, siempre hay un essay, y tienes que redactar por qué para ti esto es importante. Entonces, ellos tienen muy clara la estructura de, oye, doy una razón inicial, doy 3 razones en las que soporto ese argumento y hago una conclusión. Nosotros somos mucho más despelotados, te pones a escribir aquí el sexo de los ángeles, entonces como no lo hagas en la estructura que a ellos les gusta,
pues no vale con sabértelo, ¿no? Entonces yo ahí me resistí, suspendí 2 veces, y al final hay una parte de dificultad que es más que el inglés, el saber redactar de manera eficiente. Entrando, como has mencionado que hay 3 niveles, en cada uno de los niveles que se va estudiando. Pues mira, es muy buena pregunta. Los 3 niveles tienen separado el contenido en 10 áreas, que son las mismas, pero cada vez que vas avanzando va cambiando el peso de cada área. Se va dando más importancia a unos conceptos o a unas áreas que a otras. Entonces te digo todas las áreas y luego vemos un poco el peso de unas a otras. Siempre hay un componente muy importante que ellos llaman quantitative methods, que sería algo así como matemática financiera y estadística y econometría. Luego otra parte importante de economía, micro y macro. Luego otra parte muy importante de análisis de estados financieros, contabilidad y análisis financiero, análisis de ratios. Luego una parte importante de derivados. Otra parte que va ganando cada vez más peso de inversiones alternativas, private equity, venture capital, commodities, etc. Una parte muy importante de ética. Luego una parte también de valoración de empresas, de temas de renta variable. Otra parte de renta fija. Y así hablando de memoria, yo creo que he dicho todas. En el nivel 1 es como una introducción que lo que se podría resumir es todo lo que se ve en una carrera de administración de empresas y no mucho más, pero metido todo en un examen, con un peso muy importante el peso más importante sería la parte de ética y la parte sobre todo de análisis de estados financieros. Luego ya en el nivel 2 se convierte, yo creo que el nivel 2 es un examen precioso, es un temario brutal de bonito de explicar y de aprender, ¿vale? Porque ya tienes los cimientos del nivel 1 y se basan en cosas mucho más prácticas con un foco muy importante en valoración de empresas. O sea, vas a entender lo que es un descuento de flujos de caja, múltiplos, métodos de valoración distintos y muy muy bien enseñado. Y luego una parte ya de contabilidad más avanzada. Ya tengo la base del nivel 1 y entonces en el nivel 2 es contabilidad forense de cómo detectar fraudes, de contabilidad de temas más complejos como planes de pensiones, como consolidación. Y luego ya el nivel 3 tiene un foco muy grande en gestión de patrimonios, gestión de carteras. O sea, yo como una persona le estás asesorando, un ahorrador o un fondo de pensiones o una persona con ahorro, cómo asesorarle, hacer algo a la medida, entender su perfil de riesgo, perfil de rentabilidad, qué tipo de inversiones tienes que recomendarle en base a sus necesidades y su perfil de riesgo de rentabilidad. En este caso, cuando has hablado del primer apartado, que es la parte de matemáticas, estadística, sinceramente, ¿tú crees que eso es necesario? Pregunto, incluso cuando lo das en la carrera, quizás a lo mejor en ADE yo a veces entiendo que a lo mejor en económicas, por el perfil un poco que es, pueda encajar. Es una lucha que siempre he tenido. Yo ahí, también te digo que no me gusta, pero... A ver, yo creo que sí es necesaria como para poder hacer la mili y luego poder olvidar. Es decir, a mí yo estoy contigo en el que lo que marca la diferencia en el mundo, creo que en todo, y en el sector financiero no es excepción, es la parte cualitativa, no la parte cuantitativa. La parte de entender un negocio, entender un sector, entender si el equipo gestor es bueno o no, entender las ventajas, posiciones competitivas, eso es la clave. Y eso no es cuantitativo, es cualitativo. Yo creo que para llegar a eso hay que tener antes una base mínima cuantitativa para poder entender, oye, me están hablando de ratios, y pues si esta compañía es una compañía buena, tendrá que ser más rentable que más rentable que las que no son tan buenas. Entonces, para entender si ese análisis cualitativo que estás haciendo lo estás haciendo bien, es bueno poder, después de haber hecho eso, que estoy de acuerdo contigo que es lo más importante, poder contrastarlo con los números y que los números te estén diciendo, te estén confirmando esta conclusión tuya cualitativa. Sí que es cierto que desde mi punto de vista el CFA tiene demasiado sesgo cualitativo. Y tiene sentido que lo tengan porque como luego hay un componente muy importante del temario que es renta fija y es derivados, para la parte de derivados y renta fija técnica, o entiendes primero el valor temporal del dinero, que es capitalizar un flujo de caja, que es el valor presente y el valor futuro, o entiendes eso o lo pasas mal, ¿no? Entonces yo creo que también como tú no soy amante de los números, sí me gustan, pero no me gusta más la parte cualitativa. Yo creo que es muy bueno tener esa base para poder olvidarte de ella y solo acudir a eso cuando lo necesitas. Yo reconozco que como inversor, aunque venimos del mundo que hay que utilizar las matemáticas y tal, yo reconozco que muchas veces, aquí hablo por mí, entiendo que la parte de incluso a veces los ratios, etcétera, yo no digo que no sean importantes, pero si tú coges una empresa cuando la vas a analizar,
entiendes el negocio, que muchas veces es lo complicado, pero no entenderlo, por ejemplo, cuando siempre se habla del tema del petróleo, los buques, etcétera, el dropshipping, ¿no? Algo así. Digo, si eso lo entiende todo el mundo, pero entender el negocio no es un barco llevando el petróleo de un lado a otro, sino las interioridades del negocio, ¿no? Para saber dónde ahorran costes, para que eso se repercuta luego en el beneficio. Esa parte que yo creo que es la que más cuesta a la hora de indagar y de rascar, ¿no? Porque también, como tú dices, si no dominas el inglés, casi toda la información viene en inglés. Bien, es verdad que ahora San Google nos ayuda a traducirlo, pero cuesta. Pero yo entiendo que si llegas hasta ahí, y eso más o menos lo vas entendiendo, los números luego, no voy a decir que seas secundario y tal, pero yo creo que es más fácil sacarlo, ¿no? Porque al final sacar los ratios, incluso hay páginas donde te los van a dar, entonces es como más fácil. La parte de la contabilidad yo creo que sí, que casi no tiene, pero la parte de la contabilidad, como tú has dicho, indagar dónde nos pueden hacer, permíteme la expresión, alguna pirula. Sí. Alguna cosa rara que pasa desapercibido, sobre todo para el inversor pequeño, para el que va a pie de calle, que para un profesional que ha hecho un CFA o quizás otra acreditación sí que lo ve. Quizás ahí, fíjate, más que yo pondría a la hora de hacer un análisis, la parte incluso como siguiendo el value investing, conocer al equipo gestor, si apuestan por el accionista, etcétera, y dejar como tercera vía lo otro. Estoy muy de acuerdo. Al final, has dicho una cosa muy interesante. En el CFA nos hinchamos y yo en el curso no puedo abandonarlo a examinar y entender y aprender a calcular los ratios. Y es cierto que si no entiendes el negocio, el ratio no sirve para nada. Lo que sí que es cierto es que es el cóctel de entender muy bien el negocio y eso combinarlo con ver el ratio, sí que es muy potente. Entender, oye, coño, si ves el ratio y no ves el negocio, dices, oye, parece que este ratio de esta compañía es peor que esta otra. No, es que en este negocio tiene sentido este ratio. Y tiene sentido que todavía este ratio parezca aparentemente malo, porque, por ejemplo, ya han hecho una inversión muy grande y esa inversión todavía no está generando rentabilidad. Entonces seguramente sea el mejor momento para invertir, porque el número te está enseñando una historia aparentemente fea, cuando tú lo que ves es la historia detrás, que es, hostia, que al revés. Este número ahora es feo, el mercado puede estar sobrereaccionando de manera negativa y lo que va a pasar es que en los años venideros se van a poner las botas a ganar dinero. Y el ratio hoy en el presente te está diciendo que esto es una castaña. Entonces, lo que dices, sí, estoy 100% de acuerdo. Y hacer ratios sin entender el negocio es muy, muy peligroso y muy, muy poco recomendable. Lo segundo que decías de la parte de contabilidad forense, la verdad es que me encanta que toques el tema porque es un tema que me apasiona. Y ahora es un tema que se enseña demasiado poco y en eso sí que le tiro flores al CFA, al CFA Institute, porque en el nivel 1 ya lo introducen, en el nivel 2 hacen un trabajo muy interesante de, oye, principios generales de qué tienes que mirar para poder ver indicios en el que la compañía esté siendo agresiva y te estén pudiendo colar una historia que el número aparentemente diga una cosa y no sea la historia que subyace tan halagüeña, ¿no? En este caso, si te parece, ya que estamos hablando de la parte de la contabilidad, lo voy a hilar con la actualidad, ¿no? Porque creo que tiene que ver algo. Ya me vas a decir tú si estoy yo equivocado o no. De repente, hace una semana y media, nos empiezan a caer. Primero que hay un banco de criptodivisas, que eso poco se ha hablado. Pero bueno, era un banco que venía de ser tradicional, más del sector industrial, que se reconvierte. Pero bueno, cae ahí. No se le da. Pero ya luego viene el tocho, el Silicon Valley. El tocho no porque sea grande, sino por la importancia que tiene dentro del mundo del ecosistema startup. Luego, que si el Signature, el First Republic. Y yo no sé tú, pero como profesional, etcétera, cuando de repente tú escuchas, no, es que resulta que los depósitos los tienen ahí, pero que han invertido en renta fija del gobierno americano. Algo, vamos, no se me ve, pero para que la gente entienda, entrecomillado seguro, ¿no? Porque sabemos que la renta fija no es fija, ¿no? Pero entonces, cuando uno ve que desde el verano pasado van subiendo los tipos de interés, luego se habla que esto es culpa de Trump porque quitó ciertas cosas para que los bancos pequeños o medianos fueran un poco más ágiles, pero yo me planteo, ¿qué me estás contando de que solamente lo están haciendo estos? Hombre, JP Morgan, sus depósitos pues son de grandes patrimonios institucionales, pero seguro que hace alguna cosa igual. Entonces, sorprende. ¡Uy! Es que mira, tenían estas cosas aquí y digo yo,
tenemos gente muy inútil en los bancos centrales que esto no lo saben. Pregunto, ¿no? No sé, tú, de cara a esa contabilidad que tú me dices, digo yo, pero si es que si cogemos cualquier banco, aunque sea los españoles, otra cosa es que luego se hayan protegido más o menos por si hay esas bajadas, pero yo creo que eso es una cosa, por eso te digo, por eso lo mezclo con la actualidad, porque a mí no me sorprende, no sé si a ti. A ver, la verdad es que estamos haciendo el programa en un momento muy muy bonito de macroeconomía, bonito, algunos es decirlo no frivolizo, hay gente que lo está pasando mal, o sea que hay que tomarse en serio, ¿no? Pero vamos, es actualidad total. En cuanto a lo que dices de la contabilidad y los bancos, la verdad es que es un comentario muy bueno, Sergio, porque al final una de las dificultades grandes del análisis de los estados financieros de los bancos es que no ya por temas de contabilidad forense, seguro que hay bancos que los números están muy cocinados y seguro que hay otros que no, pero incluso los que están perfectamente con gente muy honesta, o sea, la contabilidad de los bancos está muy muy basada en provisiones, en previsiones, en temas... una cartera crediticia en la que tienes que hacer assumptions de riesgo de cobrabilidad, non-performing loans, provisiones que tienes que anticiparte incluso a que alguien te deje de pagar. Entonces es muy difícil de analizar. O sea, yo he trabajado un año en el departamento financiero de un banco y todavía viendo un balance hay cosas en las que digo, esto no tengo claro lo que hay ahí, ¿no? Entonces, como analista y como inversor es un sector no fácil. No digo que no sea invertible, ¿vale? Pero un sector que requiere una complejidad, o sea, de tus oyentes, pues si hay gente que está empezando, yo no empezaría mirando bancos, ¿vale? Porque tienes que primero entender la contabilidad de una contabilidad normal y luego hay pasos adicionales de dificultad. Y luego hay otra parte, aquí luego ahora podemos profundizar en mil cosas. O sea, pues que de nuevo también tú me tendrás que parar de términos, ¿no? Porque es lo que acabas de decir de contabilidad, pues esto de los bonos. Que es que hay unos bonos que sí que los tengo contabilizados al valor de mercado y hay otros bonos que tienen un valor de mercado de 70 y están y su coste amortizado, o sea, su valor face value es 100, pero al mercado están valorados a 70, ¿por qué los bancos los tienen a 100 y no 70? ¿Por qué no hay ese impairment de valor tanto de pérdida como el valor del balance? Pues eso es contabilidad, normativa contable, y no están haciendo nada ilegal, ¿eh? Y dices, hostia, pero esto hoy si lo vendiera, ¿cuánto vale? ¿70 o 100? 70. ¿Y por qué lo tienes valorado a 100? Ajá, pues cosas de la contabilidad interesantes que hay que sabérselas. Hay que estudiarlo para saber, macho, si... Y no digo que no tenga sentido, ¿eh? Podemos hablar de eso si quieres, de si tiene sentido el por qué, si hoy lo tuviera que vender a 70, ¿por qué no lo tengo valorado a 70? Y si no, que lo tengo valorado a 100. Y eso ha sido uno de los problemas, por ejemplo, en Silicon Valley Bank. Y luego hay otro punto muy, muy interesante, que es el propio modelo de negocio de un banco. ¿Vale? El propio modelo de negocio de un banco está fundamentado en el concepto de descalce de plazos. O sea, un banco es en sí una entidad que se endeuda a muy muy corto plazo y que invierte a muy largo plazo. Entonces, ahí, en una curva de tipos, una curva de rendimientos normal, que no es la que tenemos ahora mismo, y es algo que eso acojona un poco, en una curva de rendimiento normal, pues lo normal es que cuando tú prestas a 30 años, o a 20 años, o a 10 años, cobres un tipo de interés mucho más alto que cuando te prestan a ti a un día, o a un mes, o a un año, ¿no? Entonces, en el final, los depósitos, que se está hablando ahora mucho de los depósitos, de actualidad total, pues es el pasivo de los bancos, el principal pasivo de los bancos. Y ese depósito es algo que te lo pueden reclamar dentro de un minuto. Entonces, ¿qué pasa? Que en una situación normal, pues los bancos o pagan cero o incluso te cobran comisiones por tenerlo ahí. Y hay situaciones un poco raras en las que te pagan un poquito, pero siempre va a ser una remuneración baja. Y con ese dinero los bancos lo invierten a largo plazo. Porque claro, tú inventas una hipoteca a 30 años o un préstamo a una empresa a 10 años y le vas a cobrar un interés mucho más alto del que te exige a ti el que te está prestando, ¿no? Entonces, ese descalce genera el diferencial de tipos, que es la principal fuente de ingresos de los bancos, pero en sí mismo genera problemas importantes de liquidez, ¿no? Entonces, si no te reclaman esos depósitos, los bancos no tienen ningún problema, pero como te los empiecen a reclamar de manera masiva, pues pasa lo que estamos viendo, ¿no? Que ha caído Silicon Valley Bank, y oye, ya el Credit Suisse ya es una cosa seria, es un banco sistémico que ha tenido cosas ahí, y luego, pues oye, empiezan a temblar. Yo no digo que vayan a caer más, pero yo creo que la banca, por ejemplo, en España está mejor capitalizada y mejor saneada que muchos bancos americanos, y que Credit Suisse tiene mucho más nombre, pero situaciones mucho más solventes y más líquidas. Pero coño, es que en banca hay mucho riesgo de contagio, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito y es un sector complejo. Sí, hoy lo estamos viendo con Deutsche Bank, ¿no? Esta mañana estaba cayendo un 13, no sé cómo estará ahora, y está arrastrando pues a todas las bolsas. En este caso, lo que pasa es que en nuestro IBEX tenemos una composición que hace que haya más peso de los bancos. Y
En parte de lo que tú has ido diciendo, por eso desde el mundo del value investing lo apartan, ¿no? Lo dejan muy, muy apartado. Si quieres, como estamos hablando de actualidad, también lo que puede venir ahora es el problema con esa... No sé si está bien dicho, me dirás tú. Esa deuda híbrida que tienen los bancos, los cocos, ¿no? Que si yo ya reconozco que hasta ahí llego, luego ya los tiers 1, tiers 2, ahí ya me... No es que no lo entienda, ya me cuesta acordarme de qué es exactamente, porque si no estás... Al final son términos que aunque los puedes estudiar, si luego no los estás todo el día metido en eso, es que los acabas perdiendo. Pero me hace gracia porque dentro de los cocos, que son esa deuda que tenía Credit Suisse con gente, se los han ventilado de la noche a la mañana y no sabemos qué va a ocurrir. Totalmente, ahí me tocas dos cosas las que me puede tirar hablando 7 horas. Ahí me cortas tú, macho, que eres el que lleva aquí el hilo. En cuanto al value investing y la banca, la verdad es que lo que dices es muy correcto y no le cambian una coma si añadiéramos value investing España o value investing Europa. Ahí sí que... y tiene todo el sentido, o sea, el value investing, que tenemos la suerte en España de tener casas de value investing tremendamente de una calidad brutal en el análisis y además que comparten mucho conocimiento, les ha costado muchísimo invertir en banca, porque al final en la banca hay esa opacidad que solo, desde mi punto de vista, solo puedes invertir teniendo una fe brutal en el equipo gestor. O sea, al final, como banca hay en la parte de cartera crediticia y lo más importante es esa disciplina en la concesión de crédito. ¿Qué pasa? Que tú hoy como banquero te pones a dar préstamos por un tubo y tu foto sales más guapo. Porque los impagos no se van a manifestar ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año. Entonces, le estás dejando el marrón adentro de un tiempo, ¿no? Entonces, y eso no lo ves hoy. Entonces, como no tengas claro un equipo gestor top en esa disciplina, que tengan acciones y que estén alineados con el accionista y que tengan esa disciplina, es que son totalmente no invertibles, ¿no? Yo creo que en España pues hay bancos... la excepción son los bancos que hacen bien eso, ¿vale? Con una buena disciplina en el underwriting y con un buen trato al accionista. Entonces es normal que muchos gestores hayan huido. Pero es cierto que, oye, el maestro de todos los value investors es Buffett, y Buffett sí que ha hecho mucho dinero con banca, ¿vale? Y en banca en Estados Unidos, con Wells Fargo, con yo creo el Bank of America también está invertido, y lo ha hecho muy bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien porque él conoce muy bien al equipo gestor y conocía que en su momento había una ventaja competitiva por esa parte, ¿no? Del underwriting, esa disciplina y el ahí sí que lo ha hecho. O sea que ahí sí que podríamos poner una excepción. ¿Añadirías ahí el mundo de las compañías de seguros o va totalmente aparte? No, el mundo de las compañías de seguros, o sea, sí, no. En cuanto a que la opacidad y la dificultad en el assessment cualitativo, basándote en el número, es exactamente igual. La compañía de seguros pasa exactamente el ejemplo que te he dicho. O sea, tú hoy una compañía de seguros que no esté pensando en el largo plazo puede mejorarte la foto concediendo pólizas a términos malos, pero que no se va a materializar esa pérdida hasta el futuro, ¿no? Entonces, exactamente igual esa dificultad. Lo interesante que tienen las compañías de seguros es que si están bien gestionadas, esas compañías de seguros tienen un flotante, el float, que es que tú, sobre todo si son seguros de vida o seguros con un plazo largo, tú recibes el dinero hoy y no vas a tener que pagar esas pólizas hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, sí que hay muchos value investors que han invertido en compañías de seguros o que han generado una compañía de seguros con patas como holding para captar ese dinero de las pólizas, y ese dinero de las pólizas, el tiempo que hay desde que recibes el dinero hasta que pagas la póliza al que se muere en pólizas de deceso, lo inviertes, y si lo inviertes bien, generas unas rentabilidades brutales. Berkshire es no diría que es todo una compañía de seguros andante, pero el origen y mucha de su ventaja competitiva fue por ese flotante. Y luego hay muchos ejemplos, Markel y otras compañías de seguros muy bien gestionadas en las que sí que o son value investing ellos mismos o se ha podido hacer mucho dinero como inversores. Yo descubrí la parte de Buffett, la de seguros, que fue hace 3-4 años, cuando le dio por comprar a esa parte de la compañía de Buffett, aquellas compañías japonesas, aquellos conglomerados que salieron en todas partes, etcétera. Y dije, qué curioso, ¿no? Porque te hablaban de Buffett, pero no era Buffett realmente, era esta compañía de seguros. Pero yo lo que detecto, y ahí tú me puedes decir, el problema que yo estoy viendo dentro de las compañías de seguros es que no sé cuál de los dos. O bien las compañías de seguros, en cuanto a productos de inversión, aunque te los venden como seguros vida, se van acercando al sector financiero, o es el sector financiero el que se va acercando a ese punto. Entonces, claro, cuando tú hablas de esos seguros, te digo, vale, pero cuando estás hablando ya de los que son de inversión,
ahí yo creo que la cosa se empieza a torcer quizás un poquito en lo que tú estás diciendo. Entonces, ahí yo creo que estamos empezando a ver una línea muy fina, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, la bancarización, ¿no? de esa parte del sector seguros es peligrosa. Y ahí lo interesante es cuando ves una disciplina clara, por ejemplo, y aquí en España hemos tenido ejemplos muy buenos, ¿eh? En línea directa ahí con Bankinter es un caso de éxito brutal. Catalana Occidente es una empresa gestionada fenomenal. Y sí que cuando ves, o si nos fuéramos ya a los Berkshire o los Markel, cuando ves la generación de verdad para accionistas, cuando de verdad tienen espíritu de inversores largo plazo. Yo capto el dinero, ese dinero lo voy a invertir en el muy largo plazo, gestionándolo. Ahí también yo creo que en Europa tenemos una desventaja con respecto a Estados Unidos, en cuanto a que la regulación hace que el sector seguros ha tenido una putada muy grande, que es que en muchos años en los que no tenía sentido invertir en renta fija, por obligación, mucho de su cartera tenían que tenerla invertida ahí. Entonces en Estados Unidos tenían más libertad para poner un porcentaje más alto en renta variable. Coño, al final, si estás pudiendo invertir a largo plazo, es que eso de que la renta fija tenga menos riesgo, pues por aquí se va a Madrid. Si la estás comprando a tipos de interés negativos, pues es un producto muy peligroso, ¿no? Entonces ahí sí que tanto lo que decías tú de la bancarización como la limitación en el producto en el que puedes invertir reduce el atractivo, sin duda. Lo otro era lo de los cocos. Hostia, los cocos, es verdad, nos olvidamos de los cocos. A ver, los cocos, joder, dan para hablar la de Dios. Entonces voy a intentar explicarlo a tus oyentes, bajarlo un poco a terreno, porque al final aquí, lo he dicho al principio, lo malo que tiene el sector financiero es que complicamos cosas que no son tan complicadas poniéndoles acrónimos y anglicismos. Y para que no lo entienda la gente, y entonces esto no es tan complicado. Y mola además porque se ha producido algo muy interesante, ¿vale? Entonces, COCO, siglas Convertible Contingent, que en cristiano es una deuda convertible si pasa algo, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver varios conceptos. Estructura de capital y orden de prelación, ¿vale? Entonces, para ponerlo de pueblo, ¿vale? Un oyente que piense que va a montar una ferretería o una compañía más mundano, una compañía para vender chorizos, ¿vale? Entonces tiene que hacer una inversión en una máquina que coge no tengo ni puta idea de cómo se hace el chorizo, pero una máquina, imaginemos que le metemos carne y lo trocea y lo convierte en un chorizo. Entonces tengo que hacer la inversión, ¿no? Entonces, la pregunta es, está clara la inversión, que es lo que voy a tener, pero ¿cómo financio esa inversión? ¿Entonces se puede financiar? Pues lo más sencillo sería, oye, pues nos juntamos unos socios, ponemos dinero y ya está. Entonces sería una estructura de capital 100% equity o 100% fondos propios. No hay deuda. Entonces la parte de la izquierda sería la máquina de chorizos y la parte de la derecha del balance sería fondos propios. Todo activo pasivo. Eso es, activo y pasivo. Vamos a algo más habitual, que es decir, oye, macho, pues no tenemos todos los accionistas todo el dinero necesario para hacer la inversión. Imaginaos que la máquina cuesta 1.000.000 euros, pues 500.000 lo ponemos los accionistas y 500.000 lo pedimos prestado a un banco o emitimos un bono. Entonces, ¿qué habría? La izquierda, el activo, es la máquina de chorizos y la derecha es la mitad fondos propios y la otra mitad deuda, ¿no? Y eso lo entiende todo el mundo. ¿Qué pasa en el sector financiero? Pues vamos complicando las cosas. Entonces, que se empiezan a meter distintos tipos de deuda. Pero antes de ir a eso, meto el concepto que entiende perfectamente todos tus oyentes, que es muy importante, que es el concepto de orden de prelación. Que es, aquí quién cobra antes. Si hay problemas, ¿quién cobra su pasta? ¿Quién recupera su pasta antes? ¿No? Entonces, en ese ejemplo que decíamos de 500.000 lo han puesto los accionistas y 500.000 los ha puesto el banco, ¿qué peculiaridades hay? El que ha prestado, es decir, el banco, cobra antes. Entonces, si hay problemas, el dinero que se recupere vendiendo la máquina de chorizos, lo primero va para devolver el dinero al banco, ¿vale? Y el banco no cobra nada más que lo que prestó y sus intereses, ¿vale? Y luego lo que queda es para el accionista. Entonces el accionista cobra más tarde, más lejos en la orden de prelación, más riesgo, pero es verdad que todo lo que quede se lo queda a él. Entonces, si va muy bien la compañía, el banco no va a participar de esa subida y el accionista sí. ¿Vale? Entonces, hay orden de prelación, cobraría más tarde el accionista y antes el banco. Ahora metemos la complicación, que es, en esa deuda, no todas las deudas son iguales. Entonces, puede haber distintos tramos. Ahí se oyen ya palabras chungas de los tranches o tal, deuda senior, deuda subordinada, mezzanine, su puta madre y tal. Para no complicarlo, siempre con el orden de prelación. Imaginemos que hay una deuda más senior y otra deuda menos senior. Hay una deuda que cobra antes y una deuda que cobra después, ¿no? Entonces, el que cobra antes está asumiendo menos riesgo, entonces va a recibir un interés menor. Pero si hay problemas, cobra antes, ¿vale? Entonces, en el punto más cercano a el fondo propio, al equity, está la deuda convertible, ¿vale? Esos híbridos que son medio deuda, medio equity, ¿vale? Esos serían como los más arriesgados dentro de la deuda,
porque se van pareciendo más a los fondos propios, pero cobran también antes que los accionistas. Entonces, ese convertible contingent, que son los cocos, alguien con sentido común de tus oyentes dirá, vale, pues es de lo más arriesgado dentro de la deuda, pero cobran antes que el equity, según lo que está diciendo este Francisco que ha invitado Sergio hoy. Y alguno dirá, pues este Francisco es un paquete que te cagas, porque yo lo que estoy viendo en el mercado ahora con Credit Suisse es que los accionistas han perdido un 60%, pero que los holders de los cocos han perdido un 100%. Entonces, qué chanchullo, qué ha pasado aquí, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿vale? ¿Qué es ese coco? Recordamos, convertible contingent. Ese contingent es una manera pija de en inglés decir, si pasa algo, hay unas consecuencias, ¿no? Entonces, ese pasa algo suelen ser eventos chungos, ¿no? Si el banco, no nos vamos a poner a hablar de ratios de capital, pero si el banco se empeora mucho su solvencia por ratios de capital y tal, pues puede pasar algo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de coco, del tipo de convertible, los convertibles principalmente en banca española es, oye, si pasa ese evento chungo, que es que se deteriora la calidad crediticia del banco, se convierte ese instrumento de deuda en equity. ¿Por qué es chungo? Porque te estás convirtiendo en el instrumento más arriesgado en el momento en el que el equity va a estar más jodido, porque el banco le está sufriendo. Pero oye, pero estás como los accionistas. O sea, no hubieras perdido el 100% en Credit Suisse, hubieras perdido el 60%. Luego, ¿qué ha pasado con el convertible contingents cocos más chungos? Por ejemplo, los suizos, que tienen una cláusula dentro del coco, que es que ese instrumento se utiliza para absorción de pérdidas. Entonces, si se pasa un umbral, y ese umbral se define en los covenants en el indenture, en el documento legal del bono, se define qué es ese umbral, ¿no? Y qué pasa si se supera ese umbral. En los bonos en los cocos de las compañías suizas, si pasas ese umbral, tú lo que estás es teniendo un impairment permanente. Se utiliza todo el principal de esos cocos para absorber pérdidas. Entonces, ¿qué ha pasado? A mí me parece que de manera muy chunga, ¿vale? Lo que ha pasado es que los holders de los convertible contingents, de los cocos de Credit Suisse y de bancos suizos, han sido los primeros en pagar el pato y han estado en una posición de riesgo superior al equity. Por no hablar de la chapuza que han hecho de ese rescate encubierto de Credit Suisse a costa de los holders del convertible contingent y sin preguntar a los accionistas. O sea, aquí el Estado puede hacer lo que le sale luego, y aquí ahora va a haber pleitos, me parece, o sea, yo no digo que los accionistas no tengan que perder dinero, porque han estado invertidos en un instrumento con mucho riesgo, un banco muy mal gestionado en los últimos años, y que efectivamente genera una pérdida de valor brutal, pero que ni te pregunten, me parece impresionante. Nos quedan 5 minutitos, volviendo un poquito a tu compañía. Uh-huh. ¿Puedes explicar un poquito la página web donde sí. pueden localizarte y luego, como se suele decir, ¿no?, lo que es el viaje del cliente a través de la página web o a través de cómo sería el servicio una vez que ha visto la página web, quiere contratarte, qué tipos de formaciones tienes, etcétera? Sí, en cuanto a la página web, pues decirla la ponemos luego en el programa, en la lista y tal, pero es como me dedico a finanzas, cursos finanzas y luego las siglas DBF, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia.com. Cursos finanzas, DBF. Y al final has dicho muy bien el viaje, ¿no? O sea, al final yo lo que me gusta, macho, es que aportar valor a lo que me gusta, lo que es una exigencia, es aportar un valor muy grande a mis alumnos. Pero luego me encanta también ayudar, y por eso me encantan las iniciativas como la tuya de cultura financiera, a que gente que no paga mis cursos también aprenda y se beneficie de mi oferta, ¿no? Entonces, tengo muchísimos cursos gratuitos, ¿vale? Yo, algún oyente tuyo que haya oído esto y que le guste un poco formarse, pues encontrará en mi página web o en mi canal de YouTube, ¿vale? Pues tienes un curso gratuito de análisis fundamental, un curso gratuito de Value Investing, que es inversión en valor, que aquí el que haya oído tu canal lo sabe fenomenal. Tiene dos cursos gratuitos, uno de preparación del CFA nivel 1 y preparación del CFA nivel 2, pero aposta, la parte que cuento en esos cursos es muy bonita para alguien que no quiera sacarse tampoco el CFA. Es mucho de valoración de empresas, de contabilidad, y esos están cero coste, y simplemente es entrando en la web y metiendo tu mail, y yo creo que ese sería un poco el viaje, y es el viaje el que acabe ahí y no contrate ningún curso mío, pues oye, que me ponga un mensaje y encantadísimo también de contribuir a que la gente aprenda y se lo pase bien. Y los que sí que quieren aprender ya, digamos, un poquito más de cara a ese CFA, es presencial, lo tienen exclusivamente online, híbrido. Pues la verdad es que has dicho tú las tres opciones, o sea, que las has clavado. Hay una opción que es la opción online, que online está mal dicho, lo pongo yo algo así, pero sería como, lo correcto sería cursos grabados, que es, tú no tienes que estar físicamente en ningún sitio, lo único que necesitas es una conexión a internet, te metes, te logueas y tienes todas las lecciones grabadas.
los ves a tu ritmo y luego si tienes alguna duda me preguntas por correo. Vale, sería el curso mal llamado online, que debería ser curso grabado, ¿no? Luego hay una modalidad presencial, ¿vale? Que son clases los viernes por la tarde, ¿vale? Y luego hay la modalidad híbrida, en cuanto a que no necesitas estar en Madrid para asistir, pero alguien que le interese poder estar en una clase en directo que no sea de Madrid, o que ya me está pasando cada vez más, gente que es de Madrid pero que quiere ahorrarse la media hora de ida, media hora de vuelta y de aparcar, lo que tenemos son las clases los viernes por la tarde, te conectas por videoconferencia y puedes asistir perfectamente, sin la presencialidad, pero pudiendo preguntar en directo al profesor y estando con un grupo de alumnos. Sí que tenemos también eventos para que se conozca también la gente que está también en la parte no presencial, pero que quiere hacer un poquito de networking también. Nos quedan minuto y medio, como mucho nos quedará. ¿Los costes son los mismos en cada uno de ellos? No, el online grabado es mucho más barato. Al final es, pues evidentemente al tener menos contacto conmigo en las clases, pues es un coste más bajo, son 550 euros. Y el curso, el en directo, son 1450. ¿Hay alguna forma de contratarte a ti a nivel individual sin nadie más? Lo digo porque sé que hay alguna gente que lo hace así. En CFA, cuando solo clases presenciales, clases conmigo individuales, si no has contratado el curso... Un one-to-one, quiero decir. Un one-to-one, lo hago con alumnos. Con gente que no sea alumna mía, lo hacemos poco. Sí que lo ofrezco con gente de mi equipo, ¿vale? Pero con gente que son profesores y formados, pero no directamente conmigo. Dentro del examen, que te lo quería preguntar antes, ¿hay alguna... Has dicho que es tipo test, pero alguna de las preguntas, es decir, hay que llevarse una calculadora y ponerse a hacer números? Sí, hay que llevarse una calculadora y además como son tremendamente cuadriculados, solo puedes utilizar la calculadora que ellos permitan, ¿no? Y se permiten solo dos modelos y si es un Texas Instruments o HP, pero tienes que aprender a utilizarlas. Son calculadoras bastante infernales, ya sería hora de que empiecen a permitir a la gente, ya que se examina en el ordenador, que la gente lo hiciera en Excel, ¿no? Que estamos en el siglo XXI y que es lo que se utiliza más en el sector financiero, pero no, seguimos con la calculadora del año de la Polka. Pues ha sido un verdadero placer, Francisco. Sergio, muchas gracias. Lo paso muy bien. Esta es tu casa, vendrá más veces a explicarnos cómo ha pasado hoy con los cocos, cosas tan interesantes. Y nada, muchas gracias por venir, que tengas buen fin de semana. Gracias, Sergio. Tanto tú como todos vosotros, y nos despedimos hasta el lunes.